Hola, buenas tardes, me presento, mi nombre es Ricardo Gerasi, soy un estudioso, un investigador, un apasionado del pasado argentino, por sobre todo de la Confederación Rosista y particularmente de la figura de don Juan Manuel de Rosas. De alguna manera, lejos de hacer alguna pequeña breve reseña biográfica o semblanza del personaje, la idea es que abordemos en estos pocos minutos un aspecto fundamental de la personalidad de Rosas, que fue, para mí, a mi entender, absolutamente relevante para luego explicar o comprender las políticas como gobernador, como jefe de la Confederación Argentina, que nos permitieron salvaguardar la soberanía en momentos muy delicados para el desarrollo de la incipiente república en manos de don Juan Manuel, que le permitió, inclusive a sus vencedores hacia 1853, aferrarse de esa estructura y empezar a construir un Estado moderno, más allá del antagonismo que han experimentado a lo largo de todo el siglo XIX con Rosas. Bueno, ese aspecto de la personalidad es ni más ni menos que la terquedad, la firmeza, la obstinación, la tosudez, el concepto o la definición de la palabra que le quieran dar o el sinónimo que quieran utilizar. Hay una testarudez, hay una firmeza, hay una terquedad en las decisiones que toma Rosas y cómo las lleva a cabo y hasta qué punto lo hace. En principio, cabe aclarar dos cosas. Primero, cada vez que nos remitamos al pasado en estas tres anécdotas que les voy a mencionar aquí, hagámoslo tratando de hacer ese ejercicio de contextualizar con el pasado. Es decir, ese siglo XIX, Rosas nace finales del siglo XVIII, 1793, pero se desarrolla durante el siglo XIX. No es la misma Argentina ni en su composición política, social y económica que la que hoy conocemos. Los actores sociales son distintos y en este caso lo que vayamos a escuchar aquí tiene que estar atado a esa definición. Por otro lado, la otra aclaración es: estas son verdades subjetivas, es decir, esta es mi interpretación de lo que voy a decir, del personaje, de esto que vamos a hablar, no es ni más ni menos que eso, así que luego cada uno hará su propia reflexión acerca de esto. En principio voy a nombrar rápidamente tres anécdotas que marcan la firmeza de Rosas. Primero, de niño. Vamos a contextualizar rápidamente. Rosas pertenece a una familia aristocrática, patricia de la ciudad de Buenos Aires, los Ortiz de Rosas y los López de Osornio por parte de madre. La madre, más allá de ser una familia patricia, no concebía o no coincidía, si mejor se permite el término, con las tradiciones o las formas de la mayoría de las familias patricias, y lejos de ir a las tiendas a consumir toda la moda francesa en literatura, en música, a mostrar la suntuosidad de la clase, ella era una mujer más de campo, ¿no? De arraigo al terruño, a la tierra, y el contacto con la tierra los obligaba a tener contacto con el bajo pueblo y con la brutalidad de la campaña bonaerense, en toda su expresión, desde la falta de orden, desde la falta de normas, desde las maloneadas de indios, desde los actores principales que componían la campaña bonaerense. De alguna otra manera, la madre de todas maneras los mandaba a los hombrecitos que había en la familia, en este caso don Juan Manuel de Rosas y su hermano Gervasio, a limpiar las letrinas de esas tiendas. ¿Sí? Ellos iban a limpiar, a hacer un trabajo que se suponía de serviles, donde iban justamente sus compañeros de aula, sus compañeros de barrio. Un día Rosas, cansado, dejó de hacer ese menester que le enviaba la madre, obviamente hablándolo siempre con el dueño de la tienda que sabía del caso, y el dueño de la tienda va hacia la madre y le dice: mire, su hijo dejó todo el trabajo. Y bueno, la madre en ese momento lo fue a buscar a don Juan Manuel, lo castigó severamente, era una mujer muy severa, le pegó, lo dejó en una habitación desnudo, perdón, lo deja en una habitación, ahora viene la parte del desnudo, con agua y con un pan, y le dice: cuando te arrepientas, saldrás de la habitación y terminarás tu trabajo. Gervasio seguía haciéndolo, sometido a ese mandato maternal, y Rosas pasaba días y días hasta que un día la madre abre la pieza para volver a dejarle el agua y el pan, y el nene ya no estaba. Se había escapado desnudo corriendo por el barrio hacia lo de sus primos Anchorena, dejando una nota. 13 años tenía, la nota decía: no dejo nada de lo que no es mío, y firmaba Juan Manuel de Rosas con S.
todos ya sabemos que don Juan Manuel de Rosas, el apellido era Ortiz de Rozas, con Z, del Valle de Rosas en España, esa era su procedencia, y él en ese cambio de firma lo que logra es cierta emancipación, cierta, digamos, si se quiere, independencia o liberación, más allá de que después iba a tener una relación maravillosa y afectuosa, para lo que se consideraba afectuosa en el siglo XIX con sus padres, al que les iba a rendir interminables misas cuando él era gobernador y ellos ya habrían fallecido. De todas maneras, es la primera acción de terquedad, de firmeza de un Rosas, que se va desnudo, que deja nada, que se va simplemente con lo que es de él, su cuerpo, su corazón, su cabeza, su alma, y emprende un viaje que después lo va a llevar a ser el dueño de casi toda la provincia de Buenos Aires. De alguna manera es uno de los primeros indicios de esta terquedad. El segundo ya es como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y es un poco chabacano lo que voy a contar, pero es documentalmente lo que sucedió. Mandeville era un enviado diplomático británico que venía a imponer sus condiciones por la deuda que había adquirido Rivadavia de la Brading Brothers, y que Rosas estaba obligado como gobernador de la provincia, para sanear las cuentas de la provincia, a pagar. Sin embargo, a Rosas le importaba más primero el pueblo y después poder, si se quiere, cumplir con las obligaciones del empréstito Behring. De alguna otra manera no los evitaba, pero sí, si se quiere, y usando un lenguaje coloquial y un lenguaje que nosotros podemos entender, los boludeaba, les enviaba sus bufones a hacer obras que en realidad siempre tenían debajo o detrás un metamensaje, ¿no? Siempre en las bromas de Rosas, que era un bromista particular, irónico, ácido, ya bastante pesado a familias, a políticos o amigos, siempre detrás de una broma había un mensaje, ¿no? Muy maquiavélico. Pero de alguna manera ese día estaba reunido con Mandeville y Rosas realmente lo bicicleteaba, si se quiere, y Mandeville, muy enojado, medio como que lo amenaza, le dice, bueno, ahora voy a ir a Inglaterra, voy a contar lo que aquí sucede. Y cuando se está yendo Rosas esto sucedió en Palermo, en su caserón de Palermo, se baja los pantalones mientras Mandeville se va y se pone a orinar. Mandeville escucha el ruido, se da media vuelta, Rosas termina de orinar, se guarda el miembro y Mandeville, absolutamente consternado, le dice, ¿qué está usted haciendo? Y le dice, perdóneme, hable con mi médico, pero sufro de incontingencia y no he llegado al baño. Es decir, esta falta de respeto a un plenipotenciario británico escondía en realidad acá no me venís a imponer nada. Acá, si se quiere, con ironía, con este tipo de acciones chabacanas, de todas maneras muy criollas, muy de campo, muy gauchescas, más allá de ser un personaje de la aristocracia, acá queda en claro, señor Mandeville, que el que manda soy yo y a mí nadie me va a imponer nada. Y en tal caso no solo a mí, sino a quienes represento, al conjunto de provincias confederadas. De alguna manera es otra de las acciones que Rosas, ya como gobernador, determinan en él justamente ese aspecto de la personalidad, de la terquedad, de la tosudez, de la obstinación por no dar el brazo a torcer. La tercera tiene que ver a días de su derrocamiento, hacia el 3 de febrero de 1852, en los campos de Caseros, perpetrado por Urquiza y el Imperio del Brasil, del cual se une cobrando 400.000 patacones, lo cual Rosas días antes, y en esa especie de vorágine en la que estaba metido, que era organizando como pudo la defensa de los santos lugares de Rosas, de alguna otra manera siempre estaba en todo, no descansaba. Fueron las épocas donde más actividad tuvo Rosas, donde poco durmió, eran las vísperas de su caída. Y en uno de esos días anteriores a la batalla de Caseros sucede la vuelta de Francia de uno de sus sobrinos, ¿no? Lucio Victorino Mansilla, hijo de su hermana Agustina Mansilla, una hermana menor que Rosas tenía, y el héroe de la batalla de Obligado, Lucio Norberto Mansilla. Sin embargo, Lucio Victorino, el hijo, ha ido a Francia a estudiar y vuelve de alguna otra manera vestido a lo francés. Manolita lo recibe y le dice, cambiate porque vos sabés lo que piensa Tatita, ¿no? Tatita es Rosas. Este hombre tan apegado al terruño vestía poncho.
y realmente siempre en conflicto con Francia o Inglaterra, no tenía mucha afición a que sus cercanos andaran, digamos, coqueteando con la cultura francesa. Como no era afecto a los retratos o al daguerrotipo, porque los consideraba cosa de gringos, de europeos, tampoco era muy afecto a la moda de la ropa europea. Y Lucio igual lo recibe con un tono medio afrancesado, y bueno, Rosas, si vuelvo a utilizar este concepto de boludear para hablarlo en nuestro lenguaje, hacerlo coloquial, en función de que lo recibe, pero lo hace esperar mucho tiempo. Es decir, Rosas aquí está dando otro mensaje. Y se pone a hablar con su sobrino y nota en él esta cuestión francesa. Y bueno, aquí hagamos un párrafo o abramos un paréntesis. Sé que puede sonar a cosificar a un menor, porque Lucio tenía 16 años, pero estamos hablando del siglo XIX. Sé que puede parecer brutal, pero estamos hablando de otra época. De alguna manera lo invita, le dice a Manolita, traerle un plato de arroz con leche. El arroz con leche era un alimento muy criollo, muy argentino. Y Lucio no era muy afecto a él, pero bueno, con el hambre que tenía, después de haber esperado tanto, ser recibido por su tío, se come uno. Mientras Rosa le seguía hablando de situaciones que tenían que ver con la política y preguntándole cómo había ido en Francia y tomando nota de cómo se expresaba Lucio, le dice a Manolita, tráele otro. Y así fueron sucediendo, hasta que en un momento Lucio, después del cuarto, quinto plato de arroz con leche, le dice, no le quiere decir al tío porque no se le puede negar al tío. Sin embargo, no aguanta más y piensa que el tío lo va a largar en cualquier momento, y sin embargo, explotado, le siguen trayendo los platos hasta llegar a ser 7 platos de arroz con leche. Ya Rosas, cuando lo ve morado, le dice, bueno, mañana vamos a seguir hablando de esto, llévese mi discurso y estúdielo, ¿no? En esta cosa de la aplicación que había con la juventud. De alguna otra manera, Lucio se fue explotado, llegó tardísimo a la casa, la madre, la hermana de Rosas, le preguntó qué estaba haciendo y le dijo, con mi tío trabajando, y ahí se largó a llorar la madre porque sabía de estos modos, de estos metamensajes en forma de bromas de Rosa, y Lucio Norberto Mansilla dice, yo sabía que tu hermano estaba loco. Bueno, son 3 anécdotas para terminar que pintan un poco cuerpo entero. Hay muchísimas más anécdotas que describen a este personaje de la historia argentina muy particular, muy singular también en sus formas, y que son un poco esta terquedad, este metamensaje, esta cuestión de no dar el brazo a torcer, las que nos llevan tanto en el bloqueo francés de 1838 al 40, en lo que era la incipiente República Argentina, con una incipiente industria, con una población en un espacio muy grande, sin recursos económicos, sin recursos militares. Sin embargo, Rosas siempre se estableció bajo este concepto de firmeza, terquedad, obstinación, superó los 2 años de bloqueo francés, luego fue invadido por la potencia anglo-francesa. Los británicos y los franceses se determinaron en enviarse por el río de la Plata hacia el Paraná como si fueran ríos internacionales, y no lo eran. Si bien no había una constitución dictada, eran por el Pacto Federal ríos que pertenecían a la Confederación Argentina y por la ley de aduana que había dictado Rosas. Sin embargo, lo hacen, traen su potencia militar y su potencia mercante, y sin embargo no logran el cometido, y 5 años después del inicio de las acciones en la batalla de Vuelta Obligado en 1845, hacia 1850, de alguna otra manera negocian con la Confederación Argentina y declaran que los ríos interiores de la Confederación Argentina son de la Confederación Argentina. Es decir, Rosas vuelve a vencer en función de esta terquedad, en función de esta obstinación, en función de esta tosudez, y logra que anglo-franceses, potencias militares, potencias navales, potencias económicas del siglo XIX, le rindan con salvas de 21 cañonazos honor a la desagraviada bandera o pabellón nacional, bandera de la Confederación Argentina, con su símbolo, con el sol inca, con sus 4 gorros frígeos, con su azul y blanco, y de esa manera considerar a la República Argentina un país independiente, un país soberano y absolutamente libre de cualquier intromisión colonialista o imperialista. Esto lo pudo lograr Rosas siendo obstinado, siendo firme, siendo terco. Así que bueno, estas son las 3 anécdotas que de alguna u otra manera describen el por qué después sus políticas tuvieron que ver con esta situación. Con una situación en que negociaba, si se quiere, con cierta tosudez, con el fin de lograr
lo que cualquier otro país libre quería en ese momento, que era que se le reconozca su independencia y soberanía. Bueno, les mando un abrazo fuerte, les agradezco todo este tiempo y espero que les haya servido. Abrazo enorme.